La lluvia caía con una persistencia lenta sobre la ciudad. Las calles brillaban bajo las luminarias como espejos quebrados, y el viento arrastraba hojas húmedas contra las banquetas vacías. Era cerca de la medianoche cuando Tomás Álvarez salió del pequeño departamento que había compartido con Elena durante 5 años. Cerró la puerta con cuidado, como si ella aún estuviera dormida en la habitación. Durante unos segundos permaneció inmóvil frente al edificio. Sus ojos estaban rojos por el llanto y por las noches sin descanso. En sus manos llevaba una mochila negra donde había guardado una linterna, una pequeña pala plegable y una botella de agua. Miró hacia el cielo oscuro. «Esta noche», murmuró. «Esta noche voy a verte otra vez». Elena había muerto 3 semanas antes en un accidente automovilístico. Un conductor ebrio atravesó un semáforo en rojo y chocó contra el coche donde ella regresaba del hospital tras terminar su turno como enfermera. El golpe fue instantáneo. Tomás no había podido despedirse. Desde entonces la vida le parecía una habitación vacía. Caminaba, comía y respiraba como un hombre que se mueve dentro de un sueño oscuro. Las personas a su alrededor hablaban de resignación. Su madre le repetía: «Hijo, el tiempo cura las heridas». Su amigo Marcos intentaba convencerlo: «Tienes que seguir adelante, Tomás. Elena no querría verte así». Las palabras rebotaban en su mente como piedras contra un muro. Aquella noche caminó varias cuadras bajo la lluvia hasta llegar a una pequeña cafetería que aún permanecía abierta. Dentro, un hombre limpiaba las mesas. Era don Ernesto, un hombre mayor que trabajaba allí desde hacía años. Al ver entrar a Tomás levantó las cejas. «¿Otra vez sin dormir, muchacho?» Tomás se sentó lentamente frente al mostrador. «No puedo». Don Ernesto sirvió café sin preguntar. «¿Sigues pensando en ella?» Tomás soltó una risa amarga. «Pensando, viviendo, respirando, todo es ella». El viejo lo observó con una mezcla de compasión y preocupación. «El dolor necesita tiempo». Tomás bajó la mirada hacia la taza humeante. «¿Y si el tiempo no basta?» «Siempre basta». Tomás levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Quiero verla». Don Ernesto frunció el ceño. «¿Cómo que verla?» Tomás habló en voz baja. «Está en el cementerio. Bajo tierra. Sola». El viejo comprendió entonces el rumbo peligroso de aquellos pensamientos. «Muchacho, eso no es buena idea». Tomás apretó los puños. «No puedo soportar que esté ahí, en la oscuridad, fría, olvidada». «No está olvidada». Tomás golpeó la mesa con suavidad, temblando. «Yo la amo». El silencio llenó el lugar. La lluvia golpeaba las ventanas. Don Ernesto se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Escúchame. La muerte no se vence abriendo una tumba». Tomás lo miró con desesperación. «Entonces dime cómo se vence». El viejo suspiró. «Se aprende a vivir con ella». Tomás negó lentamente. «Yo no quiero aprender eso». Terminó el café de un trago y se levantó. Don Ernesto intentó detenerlo. «Tomás, ¿a dónde vas?» El joven tomó su mochila. «A despedirme». Y salió a la lluvia. El cementerio municipal estaba a unos 20 minutos caminando. Las rejas negras se elevaban como sombras entre los árboles mojados. Tomás se detuvo frente a la entrada. Las luces de la calle apenas iluminaban las lápidas que se extendían hacia la oscuridad. El guardia nocturno, un hombre robusto llamado Julián, estaba sentado en una pequeña caseta mirando su teléfono. Al ver a Tomás frunció el ceño. «El cementerio está cerrado». Tomás se acercó lentamente. «Solo quiero visitar una tumba. Mañana en la mañana». Tomás respiró hondo. «Por favor». El guardia lo observó mejor.
Reconoció el rostro cansado y los ojos desesperados. ¿A quién vienes a ver? A Elena Álvarez. Julián recordó el entierro. Había sido reciente. El hombre suspiró. Las reglas son claras. Tomás apretó la mochila contra el pecho. Necesito verla. El guardia lo miró durante un largo momento. 5 minutos. Tomás levantó la cabeza. ¿De verdad? 5 minutos y te vas. Tomás entró al cementerio. El sonido de sus pasos sobre la grava parecía amplificarse en el silencio de la noche. Caminó entre las filas de lápidas hasta llegar a una tumba reciente cubierta de flores marchitas. La linterna iluminó el nombre grabado en la piedra. Elena Martínez. 1994-2026. Tomás cayó de rodillas. Elena. Sus manos temblaban mientras tocaba la tierra húmeda. Soy yo. El viento agitó las ramas de los árboles. Tomás cerró los ojos. No puedo vivir sin ti. Sacó la pequeña pala de la mochila. Solo quiero verte una vez más. Comenzó a cavar. Cada golpe contra la tierra resonaba como un eco en su conciencia. Después de varios minutos escuchó una voz detrás de él. Oye. Tomás se congeló. Era el guardia. Julián caminaba hacia él con expresión alarmada. ¿Qué estás haciendo? Tomás levantó la mirada, cubierto de barro. Voy a sacarla. El guardia quedó paralizado. Estás loco. Tomás continuó cavando. Ella no puede quedarse aquí. Julián corrió hacia él y lo sujetó del brazo. Detente. Tomás gritó con desesperación. Déjame verla. El guardia lo obligó a levantarse. Escúchame. Si sigues por este camino vas a destruirte. Tomás cayó de rodillas otra vez. Ya estoy destruido. La lluvia comenzó a caer con más fuerza. El silencio volvió a envolver el cementerio. Julián lo miró con una mezcla de dureza y compasión. La muerte nos roba a quienes amamos, dijo lentamente. Pero abrir una tumba no devuelve la vida. Tomás permaneció inmóvil. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Entonces, ¿qué hago? El guardia no respondió de inmediato. Miró la tumba, la tierra removida, la noche infinita. Luego habló con voz baja. Sobrevive a esta noche. Tomás levantó la cabeza. ¿Y mañana? Julián respondió con gravedad. Mañana será otra noche. Tomás miró nuevamente el nombre de Elena grabado en la piedra. La pala cayó de sus manos. La primera noche apenas comenzaba. El amanecer llegó gris y silencioso sobre la ciudad. La lluvia había cesado, aunque el cielo seguía cubierto por nubes pesadas que parecían aplastar los edificios. Tomás Álvarez caminaba por la acera frente al cementerio con la mirada perdida, como si hubiera atravesado una guerra invisible. No había dormido. Después del incidente de la noche anterior, el guardia Julián lo acompañó hasta la salida y le pidió que regresara a casa. Tomás obedeció en apariencia. Caminó varias cuadras sin rumbo, atravesó calles desiertas y terminó sentado en una banca del parque cercano al hospital donde Elena había trabajado. El recuerdo de ella aparecía en cada rincón. En aquella banca habían desayunado juntos muchas veces después de sus turnos nocturnos. Elena solía llegar con su uniforme azul y su cabello recogido en una coleta desordenada. Un día voy a renunciar a los turnos de madrugada, decía riendo. Los hospitales parecen mundos paralelos a esas horas. Tomás respondía bromeando. Si renuncias, los pacientes se quedarán sin su mejor enfermera. Ahora el parque estaba vacío. Tomás observó las hojas caídas en el suelo y murmuró. ¿Dónde estás, Elena? El viento arrastró algunas hojas frente a sus pies. El día pasó lento, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Al caer la tarde,
Tomás regresó a su departamento. El lugar olía a silencio. En la mesa aún estaba la taza que Elena había usado la mañana del accidente. No había querido lavarla. Caminó hacia la habitación y abrió el closet. La ropa de Elena seguía ordenada en los ganchos. Tomó uno de sus suéteres y lo apretó contra su rostro. El perfume apenas permanecía. «No puedo olvidarte», susurró. En ese momento sonó el teléfono. Era Marcos. Tomás tardó unos segundos antes de contestar. «Sí. ¿Dónde estás?», preguntó su amigo con tono preocupado. «Fui a tu casa y no abriste». «Estoy aquí. Tu madre me llamó. Está muy preocupada». Tomás se sentó en la cama. «Todos están preocupados». «Tomás, lo de anoche llegó a oídos del hospital. Julián es amigo de un primo mío». El silencio se extendió unos segundos. «No deberías haber intentado eso». Tomás habló con voz apagada. «No lo entiendes. Intenta explicarlo». Tomás respiró profundo. Ella estaba sola bajo la tierra. Todos los muertos están bajo la tierra. Tomás cerró los ojos. Elena no era todos. Marcos guardó silencio unos momentos. «Escucha, esta noche voy a pasar por ti. Vamos a salir, comer algo, hablar con calma». Tomás miró la ventana. El cielo comenzaba a oscurecer. «No puedo». «¿Por qué?». Tomás respondió con una sinceridad brutal. «Tengo que volver». Marcos entendió inmediatamente. «Al cementerio». Tomás no respondió. «Tomás, eso no te va a ayudar». «Tal vez sí». «No». Tomás habló con voz firme por primera vez en días. «Necesito enfrentar la muerte de Elena». Marcos suspiró. «Hay otras maneras». «Para mí no». Colgó antes de escuchar más argumentos. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. A las 10, Tomás volvió a preparar la mochila. La pala seguía dentro, cubierta de tierra húmeda. La limpió con un trapo y la guardó otra vez. Salió del departamento sin encender las luces. Las calles estaban más silenciosas que la noche anterior. Un viento frío recorría las avenidas. Cuando llegó al cementerio, la reja estaba cerrada como siempre. La pequeña caseta de vigilancia estaba iluminada. Julián levantó la mirada al verlo acercarse. «Sabía que volverías». Tomás se detuvo frente a la reja. «Solo quiero sentarme junto a su tumba». El guardia lo observó con expresión seria. «¿Sin pala esta vez?». Tomás levantó la mochila. «La traje, aunque no sé si la usaré». Julián negó con la cabeza. «Eso ya es mala señal». Tomás habló con voz cansada. «No puedo quedarme lejos de ella». El guardia permaneció pensativo unos segundos. Finalmente abrió la reja con un chirrido metálico. «Media hora». Tomás lo miró con gratitud. «Gracias». Caminó entre las tumbas bajo la luz tenue de su linterna. El aire era frío y olía a tierra húmeda. Cuando llegó a la tumba de Elena, el corazón le golpeaba el pecho. La tierra removida de la noche anterior seguía visible. Se sentó frente a la lápida. «Volví», dijo en voz baja. El silencio del cementerio parecía escuchar. Tomás apoyó la espalda contra la piedra. «Hoy recordé el parque, ¿te acuerdas?». Una lágrima rodó por su mejilla. «Decías que querías viajar a la playa». Cerró los ojos. «Nunca fuimos». El viento sopló entre los árboles. Tomás sacó la pala lentamente. La sostuvo entre sus manos. «Tal vez estoy perdiendo la razón». Miró la tumba. «Si es así, quiero perderla contigo». Clavó la pala en la tierra. La primera palada cayó pesada.
Entonces escuchó pasos acercándose. Otra vez. Era Julián. El guardia caminaba rápido entre las lápidas. Te dije que no hicieras eso. Tomás levantó la mirada con desesperación. Necesito verla. Julián se detuvo frente a él. No necesitas ver un cadáver. Tomás gritó con dolor. Necesito despedirme. El guardia guardó silencio. Tomás respiraba agitadamente. No estuve allí cuando murió, dijo con voz quebrada. No pude decirle que la amaba por última vez. Las palabras quedaron suspendidas en la noche. Julián bajó la mirada hacia la tumba. Luego habló con tono grave. ¿Sabes algo curioso del cementerio? Tomás lo miró. ¿Qué? Cada persona que viene aquí cree que su dolor es el más grande del mundo. Tomás apretó los puños. Para mí lo es. Julián asintió lentamente. Lo sé. El guardia se sentó frente a él. Yo también perdí a alguien. Tomás lo miró con sorpresa. Mi hija, continuó Julián. Tenía 8 años. El silencio se volvió más profundo. Tomás dejó caer la pala. Lo siento. Julián miró la lápida de Elena. Al principio yo también quería abrir su tumba, abrazarla, decirle que todo estaba bien. Tomás escuchaba con atención. ¿Y qué hiciste? Julián levantó la mirada hacia el cielo oscuro. Sobreviví a muchas noches. Tomás observó la tierra frente a él. No sé si pueda hacerlo. El guardia habló con calma. La segunda noche siempre es más difícil que la primera. Tomás frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ya sabes que el dolor no desaparece. El viento agitó las flores marchitas sobre la tumba. Tomás permaneció en silencio. La pala descansaba a su lado. Y la segunda noche apenas comenzaba. El reloj del departamento marcaba las 3 de la madrugada cuando Tomás Álvarez abrió los ojos. Había logrado dormir apenas un par de horas después de regresar del cementerio, aunque el descanso fue inquieto, lleno de sueños fragmentados. En uno de ellos veía a Elena caminando por un pasillo blanco del hospital. Ella avanzaba lentamente mientras sostenía una carpeta en las manos. Tomás corría hacia ella. Elena. Ella volteaba, sonreía con dulzura, y luego desaparecía detrás de una puerta que se cerraba sin ruido. Tomás despertó sobresaltado. La habitación estaba en penumbra. Se sentó en la cama y observó el reloj unos segundos, respirando con dificultad. Otra noche, murmuró. Se levantó y caminó hacia la cocina. Encendió la luz. El brillo amarillo iluminó el pequeño departamento donde cada objeto conservaba la presencia invisible de Elena. Abrió el refrigerador. Dentro había un recipiente con sopa que su madre había dejado días atrás. Tomás lo miró unos segundos. Luego cerró la puerta. No tenía hambre. Se sirvió un vaso de agua y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo oscuro donde las nubes se movían lentamente. El recuerdo de la conversación con Julián regresó a su mente. Sobreviví a muchas noches. Tomás pensó en aquellas palabras. Tal vez eso es lo único que queda, dijo en voz baja, sobrevivir. El amanecer llegó lentamente. A media mañana sonó el timbre del departamento. Tomás abrió la puerta. Era su madre. Doña Teresa entró con paso decidido, llevando una bolsa de comida. Al verlo frunció el ceño con preocupación. Estás más pálido que ayer. Tomás intentó sonreír. Estoy bien. La mujer dejó la bolsa sobre la mesa. No mientas. No estás comiendo ni durmiendo. Tomás se sentó en una silla. Estoy intentando acostumbrarme. Doña Teresa se sentó frente a él. Tu padre murió cuando tú tenías 12 años, dijo con voz tranquila.
Yo también creí que el mundo se había terminado. Tomás levantó la mirada. ¿Y cómo seguiste? La mujer lo observó con ternura. Tenía un hijo que necesitaba a su madre. Tomás guardó silencio. Elena no se fue para que tú te destruyas, continuó ella. La vida sigue, hijo. Tomás respondió con un hilo de voz. La mía se quedó con ella. Doña Teresa tomó sus manos. La vida de los que amamos sigue dentro de nosotros. Tomás bajó la mirada. No lo siento así. La mujer suspiró. Tal vez aún es demasiado pronto. Pasaron un rato hablando en silencio, hasta que finalmente ella se marchó. La tarde se volvió gris. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Tomás ya sabía lo que iba a hacer. Tomó la mochila. La pala estaba dentro. Durante unos segundos dudó. Luego salió del departamento. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por faroles amarillos. Un viento frío recorría la ciudad. Cuando llegó al cementerio, Julián estaba sentado en la caseta revisando un pequeño cuaderno. Levantó la mirada al verlo. Tercera noche. Tomás se detuvo frente a la reja. Supongo que ya me esperabas. El guardia sonrió levemente. Los que vienen una vez casi siempre regresan. Abrió la reja sin decir más. Tomás entró en silencio. El camino entre las tumbas parecía más familiar ahora. Caminó lentamente hasta llegar a la lápida de Elena. La linterna iluminó el nombre grabado en la piedra. Se sentó frente a la tumba. Hola otra vez. El viento movía las ramas de los árboles produciendo un murmullo constante. Tomás dejó la mochila a un lado. Hoy vino mi madre. Pasó la mano sobre la tierra. Dice que la vida sigue. Miró la lápida. ¿De verdad sigue? La respuesta fue el silencio del cementerio. Tomás respiró profundo. Quisiera que me dijeras qué hacer. Se recostó ligeramente contra la tumba. Siempre sabías qué decir. Cerró los ojos. Recordó el día en que se conocieron. Había sido en el hospital, cuando Tomás llevó a su sobrino después de una caída en bicicleta. Elena estaba en recepción. Tranquilo, le había dicho con una sonrisa. Los niños se rompen menos de lo que los adultos imaginan. Tomás había reído nervioso. Eso espero. Desde aquel momento comenzaron a hablar cada vez que él visitaba el hospital. Hasta que un día ella dijo: ¿Quieres tomar café después de mi turno? Tomás abrió los ojos. ¿Cómo cambian las cosas? El sonido de pasos sobre la grava interrumpió sus pensamientos. Julián se acercaba lentamente. ¿Todo tranquilo? Tomás asintió. Solo estoy recordando. El guardia miró la tumba. Eso es mejor que cavar. Tomás bajó la mirada hacia la mochila. La pala sigue ahí. ¿Y piensas usarla? Tomás tardó en responder. No lo sé. Julián se sentó cerca de él. El dolor es extraño, dijo. A veces creemos que hacer algo extremo lo va a calmar. Tomás murmuró: Ojalá fuera así. El guardia miró el cielo. ¿Sabes qué descubrí después de la muerte de mi hija? ¿Qué? Que el amor no desaparece con la muerte. Tomás frunció el ceño. Eso lo sé. Por eso duele tanto. Julián asintió. El amor se queda, aunque la persona no esté. Tomás acarició la tierra de la tumba. Entonces, ¿por qué siento que todo está vacío? El guardia respondió con serenidad. Porque aún estás en la oscuridad de las primeras noches. El viento sopló con más fuerza. Tomás permaneció en silencio. Luego abrió la mochila. Sacó la pala. La sostuvo entre sus manos. Julián lo observó atentamente. Tomás.
El joven clavó la mirada en la tierra. Sus manos temblaban. Solo quiero verla una vez más. El guardia habló con voz firme. Eso no es Elena. Tomás respiraba con dificultad. Entonces, ¿qué es? Un cuerpo que ya cumplió su tiempo. Tomás apretó los dientes. Para mí sigue siendo ella. La pala descendió lentamente hacia la tierra. El metal tocó el suelo. El silencio del cementerio se volvió más pesado. Julián no se movió. Tomás levantó la pala y la dejó caer a un lado. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No puedo hacerlo. Julián soltó un suspiro silencioso. Tomás miró la lápida. Elena, ayúdame a entender. El viento agitó las flores secas sobre la tumba. La tercera noche continuaba su curso. Y el corazón de Tomás empezaba a comprender que el verdadero combate no estaba bajo la tierra, sino dentro de él. El día amaneció silencioso y frío. Un viento ligero recorría las calles mientras el cielo permanecía cubierto por una capa uniforme de nubes grises. Tomás Álvarez caminaba lentamente por la avenida cercana al hospital donde Elena había trabajado durante años. Había pasado la mañana vagando por la ciudad sin rumbo claro. Después de la tercera noche en el cementerio, regresó a su departamento con una sensación extraña. El dolor seguía allí, intenso y profundo, aunque algo dentro de él parecía haberse movido ligeramente. No era alivio. Era más bien una conciencia nueva de su propia tristeza. Mientras caminaba, observó la entrada del hospital. Varias ambulancias estaban estacionadas frente al edificio. Médicos y enfermeras entraban y salían con prisa. Durante unos segundos permaneció inmóvil mirando la puerta automática. Recordó el entusiasmo con que Elena hablaba de su trabajo. Cada día es distinto, le decía. A veces salvamos una vida, a veces solo acompañamos a alguien en su último momento. Tomás le respondía con admiración. Tienes un corazón fuerte. Elena sonreía. No fuerte, solo dispuesto. Tomás suspiró y siguió caminando. El peso de la ausencia continuaba acompañándolo en cada paso. A media tarde recibió un mensaje de Marcos. Voy a pasar por tu casa esta noche. Necesitamos hablar. Tomás miró el teléfono unos segundos antes de guardarlo en el bolsillo. Sabía que Marcos tenía buenas intenciones, aunque también sabía que no estaba listo para largas conversaciones. Cuando el sol comenzó a ocultarse, regresó al departamento. El lugar estaba tan silencioso como siempre. Encendió una pequeña lámpara en la sala. La luz tenue iluminó una fotografía sobre el mueble, él y Elena en la playa durante unas vacaciones. Ella sostenía un sombrero grande que el viento intentaba llevarse. Tomás tomó la fotografía. Te prometí que volveríamos, murmuró. Sus ojos se humedecieron. Siempre cumplías tus promesas, yo también quería cumplir las mías. Se sentó en el sofá mirando la imagen durante largo rato. El reloj avanzó lentamente hacia la noche. A las 9:30, el timbre sonó. Tomás abrió la puerta. Marcos estaba allí. El amigo lo observó con seriedad. Pensé que no ibas a abrir. Tomás se hizo a un lado. Pasa. Marcos entró al departamento y miró alrededor. Sigues manteniendo todo igual. No quiero cambiar nada. El amigo se sentó frente a él. Tomás, han pasado semanas. Lo sé. Marcos respiró profundo. No puedes vivir todas las noches en un cementerio. Tomás lo miró con cansancio. A veces siento que ya vivo allí. Marcos negó con la cabeza. Eso no es vida. Tomás respondió con calma. Tal vez aún no estoy listo para vivir. El silencio se instaló entre ellos. Marcos observó la mochila apoyada contra la pared. ¿Vas a ir otra vez? Tomás no respondió de inmediato. Sí. Marcos se levantó.
Entonces voy contigo. Tomás lo miró sorprendido. No tienes que hacerlo. Tal vez no, respondió Marcos, aunque no pienso dejar que enfrentes esto solo. Tomás dudó unos segundos. Luego asintió. Media hora después caminaban juntos hacia el cementerio. La noche estaba más fría que las anteriores. Un viento constante movía las ramas de los árboles y producía un sonido grave entre las calles. Cuando llegaron a la reja, Julián los vio acercarse. «Hoy trajiste compañía». Tomás señaló a Marcos. «Es mi amigo». Julián abrió la reja. «Mientras no empiecen a cavar los dos, no hay problema». Marcos miró al guardia con curiosidad. «¿Usted es quien lo ha estado vigilando?» Julián sonrió levemente. «Algo así». Entraron al cementerio. Las luces de la ciudad se veían lejanas detrás de los árboles. Tomás caminó directo hacia la tumba de Elena. Marcos lo siguió en silencio. Cuando llegaron, Tomás se detuvo frente a la lápida. «Aquí está». Marcos observó el nombre grabado. Elena Martínez. Se quitó la gorra con respeto. «Nunca la conocí bien, aunque sé que era muy importante para ti». Tomás se arrodilló frente a la tumba. Era todo. El viento agitó las flores secas. Marcos permaneció de pie unos pasos atrás. «¿Qué haces aquí cada noche?» Tomás respondió con sinceridad. «Hablar con ella». Marcos frunció el ceño. «¿Y eso te ayuda?» Tomás miró la tierra. «No lo sé, aunque siento que debo hacerlo». Julián se acercó lentamente. «Hay conversaciones que no terminan con la muerte». Marcos lo miró sorprendido. «¿De verdad cree eso?» El guardia cruzó los brazos. «Creo que el dolor necesita palabras». Tomás abrió la mochila. Marcos lo observó con tensión. «Tomás». El joven sacó la pala. El metal brilló bajo la luz de la linterna. Marcos dio un paso adelante. «No hagas eso». Tomás sostuvo la pala con ambas manos. «Solo quiero despedirme». Marcos habló con firmeza. «Ya te despediste». Tomás negó lentamente. «No lo suficiente». Clavó la pala en la tierra. El sonido resonó en la noche. Marcos miró a Julián. «Dígale algo». El guardia permanecía tranquilo. A veces las personas necesitan llegar hasta el borde para entender. Tomás levantó la pala nuevamente. Sus manos temblaban. Miró la tumba. «Elena, si estás en algún lugar, dime qué debo hacer». El viento sopló con más fuerza. Las ramas de los árboles se agitaron como susurros. Tomás cerró los ojos. Durante un instante sintió el recuerdo de la voz de Elena en su memoria. «La vida es frágil, Tomás, por eso hay que vivirla». Abrió los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. La pala cayó al suelo. Tomás se cubrió el rostro con ambas manos. «No puedo seguir así». Marcos se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No tienes que hacerlo solo». Tomás respiró profundamente. Miró la tumba una vez más. «Te amo, Elena». El silencio envolvió el cementerio. La cuarta noche estaba llegando a su final. Y por primera vez desde la tragedia, Tomás comenzó a sentir que el camino para salir de la oscuridad quizá existía, aunque aún no pudiera verlo con claridad. El amanecer después de la cuarta noche llegó con una luz tenue que atravesaba las cortinas del departamento. Tomás Álvarez permanecía sentado en el sofá donde se había quedado dormido horas antes. La fotografía de Elena aún estaba en sus manos. Cuando abrió los ojos, el silencio del lugar volvió a recordarle la realidad. Durante algunos segundos no se movió. Miró el rostro sonriente de Elena en la fotografía y habló en voz baja. «Hoy será diferente». No sabía exactamente por qué lo decía.
Tal vez era una intuición nacida de las noches anteriores, de las conversaciones con Julián, de la compañía de Marcos o del cansancio profundo que se había acumulado en su corazón. Se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Por primera vez en varios días sintió hambre. Preparó café y calentó la sopa que su madre había dejado. El simple acto de comer le pareció extraño, como si estuviera regresando poco a poco a una rutina olvidada. Mientras bebía el café, pensó en Elena. Recordó sus risas, sus conversaciones, sus planes de viajar, las tardes en el parque y las largas charlas después de sus turnos nocturnos en el hospital. No todo era dolor. También había recuerdos luminosos. Gracias por haber estado conmigo, murmuró. Después del desayuno salió a caminar por la ciudad. Las calles estaban llenas de gente que comenzaba sus actividades diarias. Autos, vendedores, estudiantes, trabajadores. La vida seguía moviéndose. Tomás observaba todo con una sensación distinta. Durante semanas había caminado entre esas mismas calles sintiendo que pertenecía a otro mundo. Ahora percibía algo diferente. El dolor seguía allí, aunque ya no parecía una tormenta que lo arrastraba sin control. Era más bien una presencia constante, silenciosa. Al caer la tarde recibió una llamada de Marcos. ¿Cómo estás hoy? Tomás respondió con tranquilidad. Un poco mejor. Marcos guardó silencio unos segundos. ¿Vas a ir esta noche? Tomás miró el cielo por la ventana. Sí. ¿Quieres que te acompañe? Tomás pensó unos segundos antes de responder. Esta vez necesito ir solo. Marcos comprendió. Está bien. Llámame si necesitas algo. Cuando el sol desapareció detrás de los edificios, Tomás tomó nuevamente la mochila. La pala seguía adentro. Durante un momento la observó. Luego cerró la mochila. Salió del departamento. El camino hacia el cementerio se había vuelto familiar. Las calles iluminadas por faroles, el sonido del viento entre los árboles, la sensación de la noche envolviendo la ciudad. Cuando llegó a la reja, Julián estaba apoyado contra la caseta mirando el cielo. Al verlo acercarse, sonrió ligeramente. Quinta noche. Tomás asintió. La última. El guardia abrió la reja sin preguntar. Eso espero. Tomás entró al cementerio. El lugar estaba tranquilo, casi solemne. Las lápidas brillaban bajo una luz suave de luna que se filtraba entre las nubes. Caminó lentamente hasta la tumba de Elena. Cuando llegó, se detuvo frente a la lápida durante varios segundos. Luego se arrodilló. Hola, Elena. El viento soplaba con suavidad entre los árboles. Tomás dejó la mochila en el suelo. He pasado muchas noches aquí. Miró la tierra que había intentado cavar días atrás. Al principio creí que si te veía otra vez, todo iba a mejorar. Respiró profundamente. Ahora entiendo que no era eso lo que necesitaba. Sacó la pala de la mochila. El metal reflejó la luz de la luna. La sostuvo entre sus manos durante un largo momento. En la distancia, Julián observaba desde el sendero. Tomás clavó la pala en la tierra, aunque no para cavar. La dejó enterrada verticalmente junto a la tumba. Luego apoyó las manos sobre la lápida. No voy a abrir tu tumba. El viento movió suavemente las flores. No necesito hacerlo para saber que estuviste conmigo. Las lágrimas aparecieron en sus ojos, aunque esta vez no eran desesperadas. Me enseñaste muchas cosas, incluso después de irte. Miró el cielo. Me enseñaste que el amor no termina con la muerte. El silencio del cementerio parecía escuchar cada palabra. Tomás continuó hablando. No sé cómo será mi vida ahora, aunque sé que tengo que seguir caminando. Recordó algo que Elena solía decir cuando un paciente lograba recuperarse. Cada día es una oportunidad nueva. Tomás sonrió levemente. Tal vez tengas razón.
Se sentó frente a la tumba durante varios minutos más. El viento, la luna y el silencio lo rodeaban con una calma profunda. Después se levantó. Julián se acercó lentamente. ¿Terminaste? Tomás miró la pala clavada junto a la tumba. Sí. El guardia observó el gesto con atención. Buena decisión. Tomás respiró profundamente. Creo que necesitaba estas noches para entender algo. ¿Qué cosa? Tomás miró la lápida de Elena una vez más. Que el amor no se entierra con un cuerpo. Julián asintió. Exactamente. Tomás tomó su mochila. Gracias por no echarme la primera noche. El guardia sonrió. A veces los cementerios enseñan más sobre la vida que sobre la muerte. Tomás comenzó a caminar hacia la salida. Después de unos pasos se detuvo y volteó hacia la tumba por última vez. Buenas noches, Elena. La luna iluminaba suavemente el cementerio. Tomás salió por la reja mientras Julián la cerraba detrás de él. La ciudad se extendía delante con miles de luces encendidas. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás no sintió que caminaba hacia la oscuridad. Las noches lúgubres habían terminado. Y aunque el recuerdo de Elena permanecería para siempre en su corazón, también sabía que la vida aún lo esperaba más allá del cementerio. La última noche había terminado. Y con ella, el comienzo de un nuevo amanecer. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.